Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer y evitarán que sean inútiles e improductivos. Este pasaje que está en la segunda carta de Pedro me llama mucho la atención, porque está hablando de cualidades que si abundan, no solo si están ahí picoteando un poquito, nos harán crecer. Nos harán crecer. Y nos harán, lo voy a resumir las otras dos palabras que están ahí: fructíferos, prósperos. No inútiles, no improductivos. La parte negativa, pero visto positivamente, fructíferos, prósperos. Cualidades. ¿Cuáles son? Las vamos a ver en este momento. Ahora, ¿cuándo es importante recibir estas cosas? ¿Cuándo es importante darnos un tiempo para entenderlas? Y yo te voy a pedir desde este momento que tomes una decisión con respecto a lo que vas a oír. O lo vas a recibir y ponerlo en práctica, o lo vas a desechar. O otra opción, llévatelo y medita en ello para que tomes una decisión. ¿En qué momentos es necesario esto? En todos los momentos, pero sobre todo en los momentos cuando ya tenemos la evidencia de las cosas que no están bien en algo de nuestras vidas, en algo de nuestra nación, en alguna cosa. Este año, por supuesto, como todos los años, ha habido situaciones difíciles en el mundo. Simplemente hace ya un par de semanas vivimos y hemos comentado, ¿verdad?, el golpe que recibió el estado de Guerrero con el huracán Otis, la ciudad de Acapulco, con un nivel de devastación importante que al menos muchos no habíamos visto antes. Y desgraciadamente no solamente vemos que estas cosas suceden cuando vienen los fenómenos, sino que a veces se intuyen. Cuando vamos construyendo nuestra vida o nuestra manera de gobernar nuestra vida o de gobernar una nación o de conducir las cosas que no están sobre cualidades y principios que nos hagan crecer o que nos hagan recuperarnos de los azotes. Nadie iba a detener al huracán Otis, pero hay cualidades y hay cosas que Dios ha provisto para nuestras vidas para que podamos ser resilientes, o sea, podamos recuperarnos de los golpes y no quedarnos caídos. En este año han pasado muchas cosas y venía a mi mente que comenzando el año, bueno, en el mes de febrero, el 3 de febrero, hubo un terremoto también de proporciones no antes vistas en la zona de Turquía y Siria. Tal vez lo recordarán, porque las imágenes y las devastaciones de eso fueron bastante grandes. Aquí hay algunas fotografías acerca de los efectos de ese terremoto. Un terremoto de 7.7 grados, casi 8. Había edificios y quiero que veas la magnitud de esto. Mira el tamaño de los vehículos que están aquí y cómo estos edificios habitados con personas durmiendo. Había mucha gente que estaba ahí todavía por la hora del día en que sucedió ese terremoto. Tal cual, algunos se cayeron así en capas, otros así como lo que ves ahí, pum, y la gente, pues con los golpes, muchos murieron por este tipo de golpes que recibieron estando aún dormidos. Ahora, por supuesto que cuando azota la tormenta, cuando viene el movimiento que en tu vida, que como en este caso hasta los cimientos los conmueve, son situaciones, son momentos que nos llevan a reflexionar, que nos llevan evidentemente en ese momento a pedir auxilio, pero también demandan que salgamos y salgamos pronto de estas tragedias. Yo menciono este fenómeno en particular, el de la terremoto en Turquía y Siria,
de cierta manera por no hablar mal de mi país y lo que ha pasado aquí en Acapulco, mejor hablemos de otro. Hablemos de otro. Un edificio muy famoso por lo que sucedió, el Guklu Base, un edificio que colapsó de esta manera. Esa palabra significa el jardín poderoso, porque cuando se construyó, no solamente era un edificio en una zona buena, una zona donde la gente quería vivir, desarrollar sus vidas en un ambiente agradable, sino que la promesa que tenía es que era un edificio inquebrantable. Por supuesto, la gente no solamente sabe que en esa zona de Turquía hay sismos fuertes, sino que hay leyes, hay reglamentos para poder prevenir la magnitud de los desastres. No puedes parar un terremoto, pero sí puedes minimizar los efectos nocivos de ese golpe. Es famoso este edificio porque aún y cuando tenía la promesa de ser el jardín poderoso, todos los demás edificios estaban intactos a su alrededor, pero este cayó. De hecho, exactamente el edificio es este. Ya que quité la fotografía porque dije que eran muchas. Bueno, el edificio cayó. Es un edificio famoso porque, aunque la zona era una zona muy bonita y muy moderna, pero era una mala ubicación para poder construir por el grado de efecto que en esa zona, en esa falla, iba a tener en caso de un terremoto. Sin embargo, consiguió el permiso de construcción. Es famoso porque después salió un reportaje en el New York Times, que es el que leí, en el mes de mayo de este año, en donde estaban dando con lujo de detalles, como la persona que estaba al frente del proyecto hizo un regalo de más de $200,000 al club de soccer, de fútbol soccer, del cual era presidente el alcalde de la ciudad, y empezó a hacer otro tipo de sobornos para tener el permiso de construcción. No solamente obtuvo el permiso de construcción en un lugar que no debían, sino que para poder sacarlo con rapidez ese edificio, no siguieron ninguna de las normas antisísmicas que estaban obligados a cumplir. Por cierto, una de las marcas del gobierno del presidente Erdogan de Turquía ha sido que la gente del mundo vea una aparente prosperidad de su país a través de crecimientos inmobiliarios importantes. Así que ese tipo de cosas, como lo que sucedió en el edificio Guklu Base, son bendecidas desde la cúpula de la presidencia. Rápido, porque estar haciendo y cumpliendo los reglamentos antisísmicos no solamente generaba más costo a los proyectos, sino que retrasaban de una manera importante la rapidez para que pudieran salir a la venta. Así que cuando vienen los fenómenos, no bastan las explicaciones de decir, es que no podemos hacer nada ante una tormenta o ante un terremoto, nadie lo puede parar. Por supuesto que nadie lo puede parar, ese no es el punto. El punto es, ¿qué tanto va a afectar tu vida el día que recibas el azote? Aquí es una fotografía tan gráfico de lo que hemos dicho muchas veces de Jesucristo comparando a un hombre que edifica su casa sobre la roca, lo cual no solamente es el suelo correcto, sino también el construirlo con los estándares correctos. Y el que lo hace para salir rápido, con bajo costo, sobre la arena. A veces en nuestras relaciones interpersonales lo hacemos igual. Construimos una relación con una persona de una manera afectiva, de una manera tan fácil, tan rápida,
como si fuera a construir sobre la arena. ¿En base a qué? A que me parece bien, siento rico y no tengo otra cosa que hacer, ¿no? Y empezamos a hacer cosas que edifican nuestra vida de una manera frágil, en lugar de seguir los estándares, o como dice Pedro, regreso, cualidades que se abundan en nosotros, nos harán crecer y evitarán que seamos inútiles. Cuando tú ves estas fotografías, tú ves cómo estos edificios, como el que acabo de mencionar, estaban destinados a ser inútiles, porque un edificio que se cae así queda inútil. A eso se refiere la palabra. Muy bien. Cuando la tormenta azota y vienen los golpes, la palabra, y lo vimos la semana pasada, yo quiero que lo vuelvas a ver, es inspirador. Son oraciones de alabanza y principios. David decía en el Salmo 103, el que rescata, Dios es el que rescata del hoyo tu vida. Es el que te corona de favores y de misericordias. Luego dice, es el que sacia de bien tu boca, o sea, te sacia, te empodera, te da algo de modo que puedas renovarte. Mira qué interesante todo esto que hemos ya empezado a ver la semana pasada en el mensaje en Alas de Águila. Pero yo quiero ahora aterrizar ciertas cosas. Y no solamente hablar de los conceptos como la semana pasada que ya abordamos, sino aterrizar a cosas que en tu agenda tienen que estar si tú quieres realmente que esta palabra se cumpla. De ser renovados, aún después de haber sido perjudicados por un azote que llegó, tal vez injustamente a tu vida, o tal vez tú te lo buscaste, pero ese no es el punto ahorita, sino el auxilio que el Señor quiere darte y la capacidad de levantarte. No hacer como eras antes, porque ¿a quién le va a interesar levantar este edificio para hacerlo como estaba antes? Pues se va a volver a caer, ¿verdad? Sino mejor. A esto la palabra le llama el camino de la renovación o la transformación. Y todos los proyectos de transformación requieren las fuentes de poder más adecuadas, más grandes. Y te voy a decir algo, tu vida, mi vida no solamente es tan valiosa, es tan compleja que un proyecto de transformación necesita la mayor fuente de poder y la más correcta. ¿Y quién mejor que sea el creador de esto y el diseñador de esto? Entonces, cuando suceden estas cosas y la palabra nos recuerda lo del Salmo 103, vemos que hay dos aspectos de la restauración. Cada uno lo marca el salmo que leí, el versículo 4 y el versículo 5. Y el primero, Dios es un Dios que puede recuperar nuestras pérdidas. Y el segundo aspecto es, Dios es un Dios que puede cambiar el camino que nos trajo hasta aquí. Escucha bien esto. No basta con que recuperes lo que perdiste. Esto es lo primero. Primero es el auxilio. Y por eso nos movemos y lo primero que requiere la gente del estado de Guerrero y de Acapulco es el auxilio. No andar viendo estrategias culpables. Auxilio. Oye, ¿se lo merece? ¿No se lo merecen? A todos. Auxilio. Esa es parte de la paciencia a la que Dios nos ha llamado. Tolerar que hay personas que tal vez se lo merecen. Pero Dios, la gracia de Dios hace la misericordia, aun cuando nosotros no somos dignos de ella. Y esto es la característica del Señor. Y es lo que dice. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Lo leímos hace un momento. Y te corona de favores. O sea, no te lo mereces, pero te llena, te corona de favores y misericordias. Recuperar nuestras pérdidas. Pero quiero entonces que nos centremos en las cualidades en lo que significa cambiar el camino que nos condujo hasta aquí. Esta primera es la restitución de la restauración de Dios. Recuperar nuestras pérdidas. Y la segunda es
la reforma de la restauración. Una reforma significa que hay un cambio que es urgente, un cambio en el camino que nos trajo hasta aquí. Ese es el tema de hoy y es muy concreto, es muy concreto. La restitución que Dios ofrece para todos los órdenes, incluso para una ciudad. El problema es que no hacemos las cosas a la manera de Dios. Bueno, por eso yo creo que están nuestras ciudades como están. La restitución para una nación, para un estado. En la Biblia encuentras las cualidades y las mejores prácticas a detalle. No más que, pues, no sé, a veces se nos hace mucho leer este libro, como que fuera muy grande. O lo empiezas en un lugar que tal vez no es tan conveniente porque dices, no le entiendo nada, y ya lo avientas. Te felicito por el tiempo que dedicas al comenzar la semana para juntos meditar un poco en la palabra de Dios y comenzar con el pie derecho nuestra agenda de la semana, que es, Señor, hay muchas cosas que necesito, hay muchas cosas en la semana, pero comencemos con algo. Comencemos con algo que tú tengas de tu palabra para mí y ayúdame a que poco a poco, si lo pongo por obra, se va a ir acumulando en mi vida restituciones, cosas que tú vas a ayudarme a recuperar y un camino de reforma, de manera que el camino que me conduce a las tragedias irrecuperables, como lo hemos visto en estos casos, ese camino ya no esté en mi vida. Y puede golpearme algo, pero soy resiliente. La resiliencia es la propiedad de los objetos para que ante un impacto recuperen su constitución, su forma. Por cierto, entre más jóvenes somos, más capacidad de resiliencia tenemos, físicamente y emocionalmente. Y entre más viejos nos estamos haciendo, menos capacidad de resiliencia. Mira, hace un tiempo me asusté muchísimo. Me desperté, yo dormí muy intenso, dormí, así con la cara puesta en una almohada que es ortopédica y cuando me levanto tenía 3 rayas aquí, arrugotas, no, arrugas es poco, eran surcos. Y yo, ay, qué pena, o sea, voy a bañar, a ver, y antes pues sí, no sé, te ha pasado a ti, sobre todo si duermes boca abajo o con la cara así, a veces con las arrugas así, ¿no? Pero mira, resiliencia. Pero cuando ya llegas al 5.º piso, así como que mucha resiliencia, quedas así. Y yo me empecé a asustar porque salgo y dice, esta persona va a creer, la gente va a llegar, voy a llegar a la reunión, van a creer que me levanté hace 10 minutos, ¿verdad? Pero no, ya llevaba 1 hora y esto no tomaba su forma bonita y correcta. ¿Ves por qué la palabra es tan exacta en todo? Hemos visto aspectos muy poquitos del águila la semana pasada, pero ¿ves por qué dice que te rejuvenezcas como el águila? El rejuvenecerse tiene que ver con la cualidad de la resiliencia, de que en mi caso un tráiler, un camión de dormir intensamente me pasó por encima, ¿no? Y eso fue lo que me produjo esas arrugas y no se ponía la piel en su lugar que debiera ser. ¿Por qué? Porque en la medida en que te vas haciendo viejo pierdes esa capacidad, pero el Señor dice, yo puedo rejuvenecerte. Y aquí alguien que tenga 22 años va a decir, bueno, yo no tengo ese problema. No, sí lo puedes tener. Si sabes que hay almas viejas y hay personas que por dentro, en su mentalidad, en su actitud, han renunciado a la posibilidad de mejorar algo en su vida. No es un tema de edad cronológica, es un tema de qué tanta esperanza nosotros tenemos en algún momento dado. Por eso me encanta, llévate esto.
Dios recupera nuestras pérdidas porque restituye nuestras vidas. Para eso vino Jesucristo, y Dios puede cambiar el camino que nos conduce a las tragedias de las cuales luego ni nos podemos recuperar. Y lo más que a veces aspiramos es a recuperarnos y ser los de antes. ¿Por qué? Porque es más barato, es más costoso, pero vas a venir en lo mismo. Dios hace esto primero por su misericordia, por su gracia. Así que aprovecha esa gracia. La gracia es el favor incondicional de Dios para tu vida. Tómalo en este día. Y esto segundo lo hace. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de empoderamiento, porque nos da la capacidad para hacer las cosas. No la va a hacer por nosotros. Nadie puede cambiar su camino pensando que otro lo cambie por él. Tú tienes que cambiar tu camino. Bueno, muy bien. ¿Dónde están esas cualidades? En la segunda carta de Pedro. Si no las has visto, es una carta que a veces está medio escondidita, está casi al final de la Biblia, solamente antes de Apocalipsis, Judas, tercera, segunda y primera carta de Juan, luego ya sigue la segunda, lo dije de atrás hacia adelante. Entonces, esa segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, te da el tenor y de qué trata esa carta. No vamos a estudiar la carta, por supuesto, no nos da ese tiempo, pero quiero que destaques y sepas dónde está aquí en tu Biblia para que hagas una referencia y puedas ver los contextos. Les advierto, en el Nuevo Testamento, posiblemente la segunda carta de Pedro junto con la carta de Judas son las más complicadas. Pero eso no nos detiene para que estudiemos esa parte de la palabra de Dios. No lo vamos a quitar de la Biblia solo porque está un poco complicado de entender. Pero esta es rica. Ahora, comienza esta carta diciéndonos básicamente que Dios tiene grandes promesas para nosotros. Y esas promesas son promesas para nuestra bendición, por supuesto. Y hay una ruta para que nosotros podamos encontrarnos con el cumplimiento de esas promesas. Mi resumen ejecutivo del comienzo de la carta. Dios tiene grandes promesas para que nosotros participemos de lo que es de Dios, de las cosas que son de calidad como le corresponden a Dios. ¿Te gustaría tener una vida con cosas de calidad? ¿Calidad en tu salud? Yo quiero eso. O sea, dice para que participéis de la naturaleza divina. Dice muchas cosas, pero te lo voy a resumir. Resumen de Hugo Chapa. Grandes promesas para que participes de las cosas que son de acuerdo a Dios. Dios no es un Dios insuficiente. Cuando se manifestó el Dios invisible a través de la persona visible de Jesucristo en una fiesta, esta me gusta mucho. ¿Sabes cuál fue su primer milagro de Jesús? Una fiesta. Para que no se acabe la fiesta. Ándale, él vino desde el primer momento a romper estereotipos. Oye, ¿qué es esto? Y luego, el milagro en qué consistía? Que no faltara vino. Cuando hay escasez, pero la presencia de Jesús está ahí, la escasez termina. Cuando había enfermedad, pero si la presencia de Jesús entraba, la enfermedad tenía sus minutos contados. Donde había incluso posesiones, de manera que una persona estaba fuera de sí, se lanzaba a sí mismo al fuego, no tenía ni el mínimo control de su vida, estaba poseído por demonios. En ese momento llega Jesús y eso tiene sus minutos contados. Una vez que estuvo en la región de Gadara, me impacta eso, llega y había un hombre endemoniado que tenía la pequeña cantidad de 1000 demonios adentro. Monstruo. Y con esa cantidad de seres espirituales adentro tenía fuerza sobrenatural, estaba deformado, incluso yo pienso en su genética. Estaba desnudo y haciendo calamidades. Y me encanta, porque donde irrumpe la presencia de Jesús y llega, lo ve este tipo, y con todo y que él estaba fuera de sí,
controlado por lo que tenía dentro, eso que tenía dentro, que lo controlaba, hizo que fuera corriendo a Jesús y se postrara frente a Él. Y le empiezan a decir: Hijo de Dios. Dice: ¿por qué has venido a atormentarnos? Los tormentadores que tenían atormentado al pobre gadareno. Y que a veces uno dice: ay, esto, un demonio, ay, qué miedo, viene a atormentar. Eso, o sea, y no era uno, estaba en compañía bastante grande, 1000 venían y decían: ¿por qué? Porque has venido antes de tiempo a atormentarnos. Ese es nuestro Dios. ¿Ves? Ese es. ¿De qué te quieres llenar? ¿De los principios, de la suficiencia y capacidades de los demonios o de Jesús? Es una pelea bastante dispareja. Pobrecitos demonios. Pobrecita la insuficiencia en la salud, que se llama enfermedad. Pobrecitos la insuficiencia emocional. Pobrecito todo eso, porque cuando la presencia de Jesús irrumpe, todo tiene sus segundos contados. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro? Dice: Dios nos ha dado tremendas promesas en Cristo, que en Cristo se hacen posibles, para que nosotros participemos de lo que le corresponde a Dios. Y a Dios lo que le corresponde es ejercer señorío y autoridad, no ser dominado. Así que participar de lo que le corresponde a Dios, que para Él es ejercer señorío, es que tú puedas tener señorío en las áreas de tu vida. Ese te puedo dar cientos de ejemplos. De eso trata todo el primer capítulo de Segunda de Pedro. Bueno, lo puedes leer o puedes venir y que te lo platiquen. Pero léelo, que Dios te hable a ti. Por eso esto es público, ahí está la documentación, que Dios te hable a ti. Ahí en ese capítulo están precisamente estas cualidades con las que comenzamos este mensaje. Ahora, ¿qué es estas cualidades? ¿Qué es lo que atacan? Lo vimos desde el inicio con el pasaje que escogí en Segunda de Pedro. Atacan la falta de productividad, atacan la imposibilidad para fructificar, o sea, dar fruto. Fruto significa que lo que tú haces prospera. ¿Cuánto les gustaría empezar un negocito? ¿Cuántos quisieran que su negocio prosperara o nomás fuera una pérdida de capital? Son evidentes las respuestas. Estas cualidades son para quitar la barrera de la prosperidad. Hay gente que piensa que fructificar, una vida que da fruto, solamente se basa en que Dios haga las cosas por uno. Entonces venimos y hacemos una religión, porque no es lo que la Biblia dice. Señor, ayúdame, hazme prosperar, que las cosas mágicamente sucedan y que me aparezca el dinero en el banco. Ahora, Dios, cuando tú confías en Él, va a hacer dos cosas. Oscar González Legorreta nos compartió un testimonio, hay evidencia. Él hasta puede tal vez ahí tener una copia de la transferencia que hicieron de esos 2 meses de sueldo. O sea, esto es algo que certero. Hay certeza de esto. La fe, acuérdense, son 5 Cs. Y la primera es que nadie puede confiar en alguien a quien no le cree. Y nadie puede creer en alguien cuando no tienes evidencias de que se cumple lo que dice. ¿Así? Cuando nos topamos tal vez con religiones, las religiones van a decir: pues tú crees en esto. ¿Por qué? Porque tienes que creerlo. ¿Sabes qué? A mí ya me pierden. ¿Pero en base a qué? Pues a que lo digo yo. Yo soy un tipo importante y bien vestido. ¿Sabes qué? No. La Biblia nos habla que la fe comienza con certeza y con convicción. En ese orden, no al revés. Gracias cada persona que da de su tiempo para compartirnos, tal vez una intimidad o algo,
personal que Dios ha hecho en su vida, como hoy lo hizo Oscar. Ha habido mucha gente aquí. No te quedes atrás, ayúdanos, bendícenos, nos anima. Tal vez alguien necesita oír eso en ese día. Y a todos nos da alimento para nuestra fe, porque se basa en certeza. Oye, ¿y eso sucedió en tu? ¿Pasó? Sí, sí pasó. ¿Y qué hiciste? Mira, yo oré, hice esto, me arrepentí. A veces tienes que arrepentirte. Y uno va aprendiendo de cosas que tienen evidencias. Muy bien. Ahora, creemos que a veces todo es por restitución. Sí, Dios a veces siempre va a recuperar tus pérdidas. Pero el que tú fructifiques no es, o que no puedas fructificar, no es una pérdida que recuperar. Es una consecuencia que construir. El dar fruto, o que si no estás dando fruto, no es una pérdida que dice, Señor, pues dámela. El fruto es una consecuencia de algo que tú tienes que construir. Y para construirlo, Dios va a saciar de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas. O sea, Dios va a darte algo, sí, pero no de la consecuencia de tu negocio. Dios va a darte algo, te va a saciar. Fíjate qué lindo es eso, pero para que tú puedas, con ese poder, ese empoderamiento, cambiar el camino, en este caso, que no te va a llevar a fructificar. Cambiar el camino, y más si ya estás arruinado, como el edificio en Turquía y todos esos, pues que recibas el auxilio de Dios, la restitución, pero hagas una reforma en tu vida. Muy bien. Los enemigos de fructificar lo vimos hace como 3 semanas. Muchos de los mensajes están ligados. Y te los recuerdo. Primera de Tesalonicenses 5:14, Pablo escribe efectos que vemos de algo que nos hace no ser productivos, no prosperar. Así que esto tómalo y aplícalo en tu negocio. Aplícalo en tu alma, en tus emociones, si quieres prosperar emocionalmente. Aplícalo en tu salud. Aplícalo en tu casa, si tienes hijos o tienes sobrinos que orientar, que guiar, o eres un coach. No son los únicos, pero aquí se va la ley de Pareto. O sea, aquí en este 20% de cosas está el 80% de las razones por las cuales una persona no fructifica. Entonces, primero veamos el enemigo y ahora ya pasamos a las cualidades. El enemigo dice: hermanos, también os exhortamos a que os amonestéis a los desordenados. Ahí está el primero. A que alentéis a los de poco ánimo. Ahí está el segundo. El desánimo. Y que deis apoyo a los débiles y a todos, que tengáis paciencia, tolerancia y perseverancia. Ahora vamos a aplicarlo, perseverar ¿en qué? En cambiar el camino. Si no, eso se va a seguir dando. ¿Qué? Entonces, 3 son las cosas que dice, que producen, nos hacen que no seamos productivos. Así que hazte un muy sencillo y rápido autoanálisis. ¿Qué tanto nivel en tu vida de desorden hay? A otra versión de la Biblia dice holgazanes, o sea, pereza. Y no, sé objetivo, digo, si quieres salir, si no, pues bueno, engáñate a ti mismo y pues va a perder el tiempo a otro lado. ¿Qué tanto nivel de pereza? A veces hay tipos de temperamentos, y yo conozco muy bien ese temperamento, que a veces te lleva a la pereza. Los flemáticos somos así. Pero nadie puede decir, soy flemático, voy a ser perezoso. A ver, no. Dios nos da empoderamiento para que nosotros lo pongamos en práctica. ¿Ok? ¿Sabes? Segunda Pedro comienza, después de que dice de eso de las promesas, a decir, ¿sabes por qué estamos sumergidos en la infructificación? Lo que hacemos no fructifica y no prospera, porque nos hemos olvidado del poder que hay en la obra de Jesucristo para salvación. Te estoy citando tal cual, ahora ya voy en el versículo 9.
Es lo que dice, porque te has olvidado del poder de la salvación de Cristo. Algunos dicen, yo nunca había escuchado de esto. Bueno, estás en un buen lugar para escuchar esto. Otros lo hemos escuchado de hace 35 años, pero luego se nos olvida. Y pensamos, no, esto ni Dios puede resolverlo. Yo tengo un desorden en mi vida y no hay manera que tenga orden. A ver, no, tú puedes. No menosprecies el poder que se liberó cuando Jesucristo hace 2000 años fue a una cruz, siendo Él inocente, fue a una cruz sin merecerlo, sin ser pecador, y sin embargo fue para que tus pecados y tus fracasos y tus inutilidades y tus enfermedades fueran puestas en Él, y Él se lo llevó a una cruz y las mató con su propio cuerpo. Se murió con todo eso dentro. Paz. Es un acto espiritual de poderes universales. No hemos entendido todavía, aún los que hemos tenido décadas caminando con Cristo, la magnitud del poder que se desprendió de la cruz de Jerusalén. Tanto poder que hace que un miserable pecador como yo pueda irse al cielo para siempre. Es un poder que restituye lo que perdimos y que reforma nuestras deformidades en el camino que a veces hay algunas áreas de nuestra vida que están. Así que esto es lo que dice, y que es que yo estoy desanimado. Y hay golpes y traumas durísimos, para lo cual es lógico que estés desanimado. Hay personas que han recibido tal golpe y golpe en su corazón, que lo más lógico es que estén desanimados. Esto no es pecado. Pero donde tú ya empiezas a jugar con el pecado es cuando estas cosas las pones en un lugar que no le corresponden, como si fueran tu Dios. Y entonces el desorden comienza a regir tu vida y te sometes a Él y lo adoras y lo proteges como un ídolo. Ahí es donde empezamos ya, la frontera ya se rompe. Pero el que tú sientas desánimo no es pecado. Que tú sientas flojera en algo, hay desorden, no es pecado. O que tú estés debilitado. Si alguien recibió un tremendo golpe que lo dejó paralítico y está debilitado y no puede caminar, eso no es pecado. Y así también en el alma o en las finanzas, economías debilitadas. Pero donde empiezas a cruzar la raya es cuando pones y le das empoderamiento que no debe tener a eso, para que empiece a regir tu vida y te riges por eso. Ten cuidado con eso. Así que Pedro dice, antes de decir cuáles son esas cualidades, empieza a decir, estas cosas son las que tienes que vencer, y para eso las cualidades también funcionan. Bueno, creo que ya generé bastante expectación sobre las cualidades, ¿verdad? Sobre las prácticas. Vamos a entrar entonces a eso que es nuestra gran conclusión o el objetivo de todo lo que estamos aquí diciendo. ¿Qué requiere una reforma? Una reforma necesita la restitución de parte de Dios, porque nadie puede pretender cambiar algo estando debilitado, estando desanimado o estando desordenado. ¿Y qué significa estar debilitado? Que te faltan fuerzas. Eso sí es una pérdida. Señor, recupera mis fuerzas. Vamos a orar al final. Hazlo. Oye, quiero cambiar mi vida, pero estoy desanimado. Ok. Señor, restituye mi ánimo, ayúdame. Tócame como Jesús tocaba a las personas. Eso sí lo puede hacer Dios por ti y te va a ayudar, pero clama a Él y Él te va a oír. Funciona, ¿verdad, Oscar? Restitución. Y ahora sí, pasamos a la reforma. ¿Ves por qué esto es tan importante, el orden?
Y la Biblia está plagada de ese tipo de orden. Te lo demostré con el Salmo 103, pero te lo puedo demostrar de decenas de formas. En la Biblia siempre está este orden. Vamos a terminar, si tenemos tiempo, con Juan 3, en los mismos dos principios para orar. Pero si no, entremos a esas cualidades. Las cualidades son estas. Bueno, si alguien quiere, como mi amigo Héctor, las 3 Ds de las cuales nos hace libres Cristo para fructificar, las 3 Ds son desorden, desánimo y debilidad. Pero ya lo dije, no puse los apuntes, pero ya lo dije. Muy bien. Segunda de Pedro, aquí están. Si no lo habías visto, tienes que ubicar tu Biblia, tal vez hacerles un cuadro, porque esto es la ruta de cosas prácticas para fructificar. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Qué interesante, mira, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añade a tu fe virtud. Significa, a tu fe. Lo que está diciendo es que la base y el fundamento de esto, creo que eso es importante del apunte que pongo, lo que abre la puerta a una reforma es tener un fundamento sólido. Solamente mencioné hace un momento que parte del fundamento es que tú seas restituido. Pero la manera en que el fundamento se vuelve sólido es en quién tienes tu confianza para que todo eso sea posible. ¿En tu propia fuerza? Si tú confías en tus capacidades como tu factor crítico de éxito, te vas a encontrar en la vida que hay cosas para las cuales tus capacidades son insuficientes y ahí vas a sufrir tremendamente. Pero si tú sabes que tienes fuerzas y capacidades y puedes hacer mucho con ellas, pero que habrá siempre cosas que excedan tu capacidad intelectual, física, emocional, si reconoces, esa se llama humildad, ser pobre en el espíritu. Si reconoces que hay cosas que van a exceder tu capacidad, no puedes quedarte y decir, bueno, pues ojalá y tenga buena suerte en la vida. No puedes apostar tu vida a la buena suerte, créeme. A veces pareciera que no hay buena suerte en este mundo. Es más mala suerte que otra cosa. Las cosas tienden a caer, no a solo levantarse. Levantarse requiere esfuerzo. Caer, yo no le apostaría a mi negocio a la suerte, mucho menos a mi familia o a mi vida. Entonces, aquí es donde Dios ofrece la condición para que podamos confiar en algo que está por encima de cualquier cosa creada, porque es el creador. Esa es la importancia de confiar nuestras vidas a Dios. Pones entonces tu fundamento en algo sólido y entonces sí viene ya la reforma y necesitas una ruta, ¿ok? Tal vez esto sí era importante mencionarlo, ¿ok? Bueno, esta es la ruta. El fundamento sólido es tu confianza en Dios y eso es a través de Jesucristo. Jesucristo abre la puerta al cielo. Así que la ruta es, añade a tu fe, añade sobre la fe, viene la ruta. Virtud, siguiente peldaño. Sobre la virtud vas a construir, eso es como se construye de abajo hacia arriba, conocimiento. Al conocimiento añade dominio propio. No hay nada peor que tener mucho conocimiento y un tipo que no se domina, que no puede dominarse. Al dominio propio añade paciencia. Hemos hablado de la paciencia por una razón. A la paciencia añádele piedad, una palabra dominguera. Okay. A la piedad agregas afecto fraternal y sobre el afecto fraternal, amor. Cuando hay gobiernos que dicen nuestra base para fructificar es habrá mucho amor. Yo le digo una cosa, yo soy un predicador del amor, pero eso no está en la base. Wow. Para prosperar, no. De veras, estamos llenos de incompetencia. Mira, la palabra de Dios que fue escrita hace 2000 años sigue vigente y sigue siendo lúcida. Este es el orden. Llévatelo.
Solamente voy a precisar 3, 4 cosas que pudieran ser un poquito no muy claras. Una ruta como una escalera que se construye con peldaños. Entonces el fundamento es fe en Cristo. Sobre eso añades lo que se conoce como virtud. Virtud, ¿qué es? Cuando vas viendo el original griego de la palabra que está ahí en Pedro, habla acerca de valores. Los valores es lo que sigue a la fe. No el saber hacer las cosas. Conocimiento venía después, ¿verdad? No, conocimiento no. Valores. Valores es lo que tú haces públicamente, pero también cuando nadie está viendo. En lo que tú crees. ¿Tú crees que es un valor la infidelidad? Entonces tú vas a caminar de acuerdo a tus decisiones, tu conocimiento, lo que tengas, lo que tú sepas, lo vas a decidir y aplicar en base a tu valor, que es un desvalor realmente, de que se puede ser infiel, de acuerdo a lo que convenga. Puedo decirle a una persona, engañarla, traicionarla, y entonces te voy a decir una cosa. Si alguien cree que eso es muy progresista y muy jajaja, jijiji, ningún banco te va a prestar dinero jamás entonces. No vas a hacer negocios con nadie. Las empresas respetables como la que yo represento, lo primero que nos hacen firmar no es que sabemos todo de tecnología, sino que tenemos valores. Porque los valores rigen todo lo que tú haces, decides, aun cuando nadie está viendo. ¿Quieres prosperar? Sobre tu confianza en Dios vienen la virtud, lo que te hace virtuoso. Los valores que son cualidades de carácter conforme a Dios. Entonces, una palabra me gusta. Virtud es la energía moral que produce obras excelentes. Energía moral, esta definición me encantó. Recién la aprendí ayer. La energía moral que produce obras excelentes. Así cuando alguien dice, yo soy una persona de moral, bueno, fuera de los negocios, hay gente que se puede burlar, eres muy moral. En los negocios, eso es muy respetable, muy digno y firman tus contratos. Millonarios. Nadie me ha firmado un contrato millonario en dólares pensando que soy un inmoral, infiel y engañador. ¿O no? Sí, debemos sentirnos orgullosos de personas que buscan tener una gran moral, porque eso nos hace excelentes, nos hace prósperos. No al revés. ¿Ok? Mira, hay un ejemplo que quisiera dar, pero muy rapidito, para este y para el otro que sigue. Hace unos días, el 31 de octubre, celebramos, ¿qué creen que celebramos el 31 de octubre? Ya sé, van a decir Halloween. No, yo no celebro Halloween. Pero ¿sabes qué es lo que se celebró y se recordó el 31 de octubre? El día de la Reforma Protestante. Porque el 31 de octubre del año 1517 fue el día en que un monje teólogo llamado Martín Lutero escribió y publicó 95 tesis con respecto a las indulgencias y las bulas papales. Y esta tesis sobre 95 indulgencias las clavó en la puerta del palacio del obispo de Wittenberg, en Alemania. Ya casi 100 años antes había habido personas que estaban volviendo dentro de la iglesia a la palabra de Dios y creyéndola como era, tal cual como está, como tú la estás leyendo y la estamos comentando tal cual como es, y con la libertad de ir y conocerla y meditarla. Bueno, no tenían tal vez esa libertad, pero ellos se daban esa libertad en lo secreto. La iglesia obligaba a que creyeras lo que ellos querían que tú creyeras, sin libertad de que pudieras consultar la fuente. No, la fuente yo te la digo. Ok. Martín Lutero se levanta y pone eso. ¿Por qué? Porque todo esto surge de lo que es un ir a la esencia de la palabra de Dios y creerle a Dios yendo a la fuente directa que es Él, no a intermediarios que te dicen lo que piensa Dios. Por eso yo no pretendo ser un intermediario de lo que Dios te quiere decir a ti.
sino que junto contigo, por eso insisto mucho, ¿verdad? Y ponemos las citas bíblicas, digo, abre tu Biblia y veámoslo juntos. Y aún así vete y pregunta a Dios, ¿qué significa esto para mí? Pero nos ayudamos, si algunos tienen alguna delantera de más vida y más años viendo esto y compartimos, pero compartimos la palabra. Se levanta. ¿Y por qué es importante? Porque lo que trajo precisamente esta energía moral y tal cual se llama la Reforma. Se le conoció Reforma Protestante porque era una facción de la Iglesia Católica que se levantó a protestar contra el sistema que se había creado alrededor de los dogmas de fe, pero no de la palabra de Dios. El gran lema con el que empezó este movimiento a raíz de las 95 tesis que publicó Lutero fue solus Christus, está en latín, sola scriptura, sola gratia. Y no hay persona humana que pueda religarte con Dios, solo Cristo. No hay institución humana que pueda regir y decirte lo que está bien o está mal. La moral no se puede determinar por lo que una institución indique, solo la Escritura, la palabra de Dios. Y no hay manera de ganar el favor de Dios, evitar el infierno. No hay mérito que puedas tener en tu penitencia o a través de los pagos que haces a las personas que toman el lugar de Cristo como los reconciliadores o intercesores para con Dios. Solo es por gracia. El problema es que ya para el año 1500 la estructura de la iglesia tenía un negocio, era la institución más rica y poderosa del mundo, y en donde el negocio era, como se niega la escritura, sí se niega, nadie la podía leer. Es más, y cuando te la explicaban, supuestamente lo hacían en un idioma que no era el tuyo, en latín. La gente era analfabeta de su propio idioma, no sabía leer ni escribir su propio idioma, fuera el italiano, el alemán, el español, menos latín que... Así que toda esta faramaya y juego, la gente, lo único que sí hacían en su idioma era, ¿quieres ganarte el cielo? Eso sí era en el idioma. Esto y esto. ¿Quieres sacar a alguien del purgatorio para que se vaya al cielo? Esto y esto. Lo que tienes que hacer. Indulgencias, perdones, bulas papales. La iglesia ponía y quitaba reyes, arzobispos. ¿En base a qué? Usted va a ser el arzobispo de tal lugar, yo le voy a dar el dinero para que comience esa labor y le doy la autoridad sobre toda esta gente, pero cada mes me tiene que dar tanto de dinero. Como ponían y quitaban a los príncipes cuando eran candidatos, los candidatos entre los lords para ser, o los lords, los señores feudales para ser príncipe, parte del comité que decidían eran los arzobispos. Así que eran objetos de sobornos de parte de los candidatos. Arzobispo, vote por mí y vea lo que le doy ahorita y le prometo lo que le daré después. Esa economía que se basaba en que la verdad la dicto yo, no la escritura. No hay manera de que tú te ganes a Dios y su corazón, sino las obras. Y soy yo el único intermediario que hay entre tú y Dios. Ya para ese año levantó a personas como Martín Lutero y otros en Checoslovaquia como Juan Hus y otros a decir, la Biblia dice lo siguiente, porque en el Evangelio escrito hace 2000 años, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Fe es la confianza que tú pones en Dios. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Somos justificados por la fe, no por obras. Así que el único intermediario es Cristo.
solos Christus, sola Scriptura, sola gratia. ¿Por qué menciono esto como ejemplo? No solo es algo educativo, que a veces no sabemos, sino que la historia de nuestra civilización actual tiene forma, le dio forma la ruta que estás viendo en tu Biblia hoy para prosperar. ¿Quiénes adoptaron esta ruta? Lo que después del año 1517 comenzaron a convertirse en los que se conocieron los países protestantes. Y los países que no siguieron estas verdades que están en la palabra de Dios, sino continuaron bajo el yugo de la iglesia. En ese momento era la única, luego ya quedó solo la católica y estaban los movimientos protestantes. Tú ves esa historia y te das cuenta en qué se convirtieron. Las potencias económicas, las primeras, porque se están alejando, pero las primeras potencias morales, las potencias fueron los países protestantes de Europa. Y todos los que empezaron a perder lugares hegemónicos que tenían, como el Imperio Español y todo eso, se empezaron a quebrar. Y todo lo que heredaron en sus colonias, como la Hispanoamérica, siguiendo desórdenes. Hay gente que dice, ay, yo quisiera ser como los Estados Unidos y estamos en México. ¿Sabes qué? Pues vamos a quitarles lo que ellos tienen para que nosotros lo tengamos. Y piensan en el fruto, como si el fruto fueran las pérdidas. Eso se llama comunismo. Vamos a quitar para que nosotros, ¿sabes qué? Todos van a quedar bien fregados. Pero te voy a decir una cosa, así como Japón quedó bien fregado por un golpe, se levantó y se convirtió en una potencia hegemónica. Porque no está en quitar los frutos como si fueran pérdidas. La restitución no está para restituir frutos. El fruto no es una pérdida, es una consecuencia de lo que se construye. Está en el camino y la ruta en la cual tú estás reformando tu vida. Ahí está el éxito. Bien. Siguiente, en esos dos primeros son donde yo quería ahondar. Virtud y luego viene conocimiento. No es casualidad que el siglo de la Ilustración y la era de la Ilustración se da a raíz de la Reforma Protestante. ¿Por qué? Porque en esta reforma se volvió a lo que la palabra dice. Y la palabra, ¿sabes qué es lo que dice? Desde hace 2000 años, que si usted quiere saber, dice, lee la Biblia. Hay un problema, el mundo no sabe leer. Así que en la Reforma Protestante, de las primeras cosas que hicieron, empezó a que inventemos una máquina de manera que todos podamos tener libros y podamos leer la Biblia. Y el primer libro que se imprimió en la imprenta de Gutenberg fue la Biblia para todos. Comenzó esto y un odio y un tremendo, se estaba acabando en la hegemonía de la oscuridad. Y estos son cosas que están aceptadas hasta por los ateos. Este es un tema de historia universal, historia de nuestro mundo. El oscurantismo terminó cuando la Reforma Protestante comenzó. La luz de Cristo a través de aquellos que confían en Él, la luz del mundo, en un movimiento mundial. Ahora, ¿qué es conocimiento? Es el entendimiento de las cosas y su funcionamiento. ¿Qué es conocimiento? Las mejores prácticas para fructificar. Voy a decir muy rápido, pero la Reforma Protestante, estoy tomando como ejemplo, y eso es lo último que quiero decir de esto, de la Reforma Protestante. Nos trajo un legado en 5 áreas, que es conocimiento. El conocimiento del trabajo. El trabajo salió de una concepción que tenía el oscurantismo, promovido por la iglesia, de que era infame el trabajo manual, que el trabajo era una maldición de parte de Dios y que era infame cierto tipo de trabajos. Pero eso cambió a través de lo que la Biblia decía en aquellos que quisieron tomar esto. Claro, los países católicos siguieron así por muchos siglos y se empezaron a hundir. Y los que empezaron a tomar el concepto bíblico del trabajo, que es un trabajo que es honroso para todos, que tú puedes ser fiel en lo poco
Y si eres fiel en lo poco, aún en los trabajos que la iglesia decía que eran infames, el Señor te llevará a mucho. Que el trabajo honrado es el motor para producir, no cuánto engañas o robas a otras personas o te aprovechas de tu poder. Comenzó a haber un paradigma diferente de que la ruta para tener dinero no era teniendo poder, sino trabajando. Para los que crecimos en esa idea, esto es lógico. Sí, aún en este país, México, hay zonas donde impera la mentalidad de el trabajo es infame y el poder es lo que me da el dinero, y otras zonas en donde el trabajo es el motor si quieres tener dinero. Yo sé, para algunos dicen, eso es muy obvio. Estas son cosas que tenían a la Europa y al mundo en oscuridad por no escuchar la palabra en 2 de Pedro capítulo 1. Son caminos de reforma para naciones incluso. El trabajo, otra de las áreas que fue reformada, el legado está en las finanzas. Hay mucho que hablar de las finanzas, pero te voy a decir esto. Se pasó de la prohibición del préstamo con interés, que es lo que protegía a la iglesia, que no hubiera préstamos con interés, al concepto bíblico del préstamo con justicia. Así que fue en los países protestantes donde se empezó a crear la banca. Y quien tiene la banca tiene el motor del capital para el desarrollo. Por cierto, como no era suficiente el modelo que la iglesia promovía en sus países, de que el préstamo con interés no era correcto, dicen, es que es usura y no sé qué. La Biblia trae exactos y precisos directrices sobre cuál es la usura que Dios prohíbe y cuál es el préstamo responsable que Dios permite. Pero estos atrasos de conocimiento que la iglesia promovía y que fueron descubiertos por la Reforma Protestante, se contrastó mucho porque para proyectos sí se necesitaba la financiación. ¿Tú sabes qué hacía la iglesia? Agarraba a los más despreciables de la sociedad, los judíos, y le decían, yo le voy a dar a usted una licencia clandestina para que usted le voy a dar dinero, lo que es un banco, le voy a dar fondos, usted colóquelos donde se puede producir y usted a cambio de eso, a los que necesiten producir, les cobra un interés de tanto. Con lo que recuperamos de esos intereses más los fondos de otras personas, tenemos y empiezan a crear el sistema bancario en la clandestinidad de la iglesia a través de las tapaderas que eran los judíos. Con el tiempo, ¿a quién creen que enriquecieron? Por eso salió la familia Rothschild, y los banqueros judíos que aún hoy en día dictan e influyen las decisiones del país más poderoso del mundo sobre qué hacer en Medio Oriente. No hay desarrollo sin financiación responsable, amigos. La Biblia lo previó desde hace 4,000 años. Se necesitan reformas. Conocimiento viene después de la virtud. Otra área en donde la Reforma Protestante, me encanta ese tema, lo voy a hablar en Fieles y Prudentes próximo año, yo creo, vamos a hacerlo así. ¿Qué pasa? ¿Ya se trabó aquí? La educación y la ciencia. La educación, ya lo comenté, la iglesia tenía en analfabetismo a todo el mundo, no vaya a ser que se enteren de la verdad. La reforma es, la verdad nos hará libres, dice Juan capítulo 8. Y este mundo necesita libertad. Que lean y sepan en quién pueden confiar. Ese es Cristo, Dios a través de Cristo. Se pasó del analfabetismo a lo que se conoció como la fe del libro. Educación gratuita y obligatoria para todos. Eso empezó a ser Alemania, eso empezó a ser Suecia, eso empezó a ser Chequia. Eso no lo hizo España, eso no lo hizo Italia. Y los que se quedaron en medio haciendo la de aquí a acá fueron los franceses. Otro día les platico de eso. La casa de confusión.
Jugaban con la iglesia católica y hacían lo que la iglesia protestante abajo del agua. No, la ciencia se regresó a la observación de la naturaleza y ocurrió una revolución científica gracias a que la palabra nos enseña que debemos de observar a la naturaleza y aprender de ella. Eso se llama ciencia y tecnología. Y se adoptó por primera vez en 1580 el método científico. Eso es lo que dice la Biblia, certeza para que puedas creer, no porque un tipo poderoso dice lo que debes de creer. Bueno, tengo que terminar, pero la división de poderes fue otro de los legados de la Reforma Protestante. Una cosa es el llamado que Dios te da para servir a la gente y a la iglesia, y otra cosa es el llamado de Dios para gobernar. ¿Cuál fue el fundamento? O sea, lo tienes que saber. Se eliminó la supremacía de las instituciones sobre la ley y se reconoció que la palabra y la ley está por encima de las instituciones. O sea, no es de que yo soy el rey y yo digo lo que está bien y está mal y yo hago la ley. Usted, señor rey, mi rey, se sujeta a la ley. Los movimientos de izquierda nos quieren llevar a lo mismo. Yo estoy por encima de la ley. No. La Biblia enseña que nos sometamos a las instituciones. Romanos lo dice. La Biblia nos da algo muy importante: el reconocimiento de la tendencia del ser humano a lo que está mal. Así que en la Reforma Protestante, todos los países adoptaron lo que la palabra decía, y es: como el ser humano tiene una tendencia al mal, no debe concentrarse todo el poder en una persona. Fue a raíz del movimiento protestante que empezaron a acabarse las monarquías, se empezaron a quebrar todo esto. Y en los otros pasan los años y tú puedes ver, hubiera querido acabar con una comparación del Producto Interno Bruto de cada país protestante y cada uno de los que estaba acá en el tiempo. No, dices tú. Y el mayor de todos es Estados Unidos, que fue, a través de la separación de poderes y de la supremacía de la ley sobre las instituciones, el primer país verdaderamente democrático por fundar su constitución en la palabra de Dios. Muy bien. ¿Queremos ir a Estados Unidos aún como ilegales para tener de lo que tienen? No, necesitas una reforma que cambie tu vida si quieres tener lo que tienen. Sobre esto yo creo que seguiré la siguiente semana, porque me apasiona, ¿verdad? Sobre el conocimiento dice dominio propio. Hemos ya empezado a hablar de esto, no lo voy a repetir, que es la primera parte de la paciencia de Dios. La segunda parte de la paciencia de Dios es la constancia. ¿De qué te sirve el conocimiento si no lo practicas? ¿De qué te sirven las mejores prácticas de finanzas, de educación, si solamente dura un día lo que haces y no estás dispuesto a dominarte y saber que el músculo se produce con un poco de dolor y muchas repeticiones? Domínate. Es que no me quiero levantar temprano. Pues levántate temprano, domínate. Es que no quiero dejar esta comida. Si quieres nadar y tener medallas, tienes que dominarte a ti mismo, en cuerpo y en alma. No, está padre, pero no es al revés. Sobre el conocimiento, ya vas teniendo conocimiento, capacidades físicas, capacidades intelectuales. Ahora dominio propio, que no te gane la avaricia, que no te gane la ambición, que no te gane el placer desordenado. Tengo dinero, eso lo hacen los boxeadores la primera vez que ganan su única pelea, ¿verdad? Y empiezan, mira cuántas mujeres ahora me quieren. Sí, te quieren a ti, seguramente, con esa cara que tienes tan golpeada y tan fea. Yo sé lo que quieren, y cuando se te acabe te van a dejar como un perro en la esquina, ¿no? Dominio propio si quieres que tu plataforma de prosperidad aguante. Tengo dinero, pero eso no conviene que lo compre. Alguna vez un hijo te dice: papá, pero si puedes, ¿por qué no lo haces? Puedo, pero no quiero.
Dominio propio. Bueno, hay tanto que hablar. Constancia, consistencia. Sobre la consistencia, dice ahí, devoción a Dios. Interesante. La devoción a Dios. Esas se las dejo para hablarla bien después. ¿Por qué no va primero? Es que yo soy bien preguntón. Yo veo esto y digo, bueno, primero va la fe. Ya lo dijimos mucho hoy. ¿Qué diferencia tener fe en Cristo a tener devoción a Dios? Tener devoción a Dios es cuando ya el mundo te perdió. Lo vamos a ver. Luego, sexto, afecto fraternal. Ahí sí. Okay. Y dando cobertura a todo esto, amor. Ahora sí, toma una decisión. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. No nos van a dejar si tú sigues esta escalera.